igual 1, B posee 1. Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 4.5 correspondiente a optimización aplicada, ¿sí? Vamos a resolver primero el ejercicio 7, donde queremos encontrar la mejor cerca. En este ejercicio nos dice: una parcela rectangular en una granja estará limitada en uno de sus lados por un río y por los otros tres lados por una cerca electrificada con un solo alambre. Entonces vamos a hacer un grafiquito esquemático, un río, y queremos delimitar una cerca para una parcela rectangular. Entonces, bueno, se supone que el río, ¿sí?, lo va a cortar de forma recta, ¿sí?, porque nos dice que es un rectángulo. Pero bueno, entonces, ¿dónde vamos a necesitar cerca? Vamos a necesitar cerca en la parte verde, ¿sí? Y lo que nos dice es que tenemos 800 metros de alambre. Y queremos saber cuál es la mayor área que puede ocupar esa parcela y cuáles son sus dimensiones. Entonces, siempre que tenemos un problema de optimización, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar construir una función que es la función que queremos maximizar o minimizar. En este caso, lo que queremos hacer es encontrar el mayor área posible. Entonces, necesitamos encontrar una función área. En este caso, si tenemos un rectángulo, necesitamos, para calcular el área de ese rectángulo, las dos medidas de los lados. Entonces vamos a llamar X, este obviamente también es X, e Y a las medidas del rectángulo. Entonces, obviamente, si queremos calcular el área de este rectángulo, vamos a necesitar el valor de X y el valor de Y. Entonces, esta es mi función a maximizar. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? El problema que tenemos acá es que tenemos una función que depende de dos variables y nosotros sabemos encontrar máximos y mínimos a funciones que dependen de solo una variable. Y ahí es donde entra en juego, ¿sí?, algún dato que nos dé el problema, alguna restricción que nos dé el problema, para poder armar lo que se llama una ecuación secundaria, ¿sí? Es una ecuación que relaciona las variables que tenemos para poder despejar una y reemplazar en esta función y convertir esto en una función a que solo dependa de una de las dos variables, que puede ser tanto X como Y. Entonces, vamos a tratar de armar una ecuación con X e Y con el dato que tenemos, que es 800. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos calcular este perímetro. Nosotros sabemos que si hay 800 metros de alambre, entonces quiere decir que 800 es igual a la suma de un lado X más el otro lado X más el lado Y. Entonces 800 es 2X más Y. Bueno, entonces despejamos y nos queda 800 menos 2X igual a Y. Ahora, ya tenemos la ecuación despejada y podemos ahora escribir nuestra función a, que solo va a depender de X y que va a ser X por, y en vez de Y vamos a poner 800 menos 2X, ¿sí? Entonces esta es nuestra función del área de la parcela, ¿sí? Entonces queremos encontrar ahora el máximo de esto. Fíjense que esto es una función cuadrática. Tenemos 800x menos 2x al cuadrado. Es una parábola que abre hacia abajo, entonces básicamente encontrar el máximo es encontrar el vértice de esta parábola. En este caso es sencillo porque acá podemos ver que los ceros de la parábola son 0 y 400. Entonces el máximo se va a dar en 200, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que esto no es una parábola y vamos a calcularlo
como si fuera una función desconocida. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el máximo? Tenemos que derivar la función a' en x, va a ser, si miramos acá que está distribuido, me va a quedar 800 menos 2 por x al cuadrado, que la derivada de x al cuadrado es de x, entonces me queda menos 4x. Entonces, vemos que la derivada siempre existe, entonces el máximo o el mínimo, en este caso el máximo, solo va a existir, ¿sí?, cuando a' es igual a 0, y eso va a pasar si y solo si 800 menos 4x es igual a 0, y esto me queda 800 es igual a 4x, entonces me queda que x es igual a 200, ¿sí? Y ese es el único valor que anula la derivada. Entonces, ahora ya tengo un valor de x en el que tengo un punto crítico. En x igual 200, a tiene un punto crítico. Perdón, acá cuando definimos la función que solo dependía de una variable, lo que me faltó hacer es determinar cuál es el dominio posible de la x. Como la x es una distancia, ¿sí?, en este caso vamos a decir que la x tiene que ser estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 800, que es el límite, ¿sí?, que tenemos de alambre. Obviamente un lado no puede tomar los 800, pero se puede acercar a ese valor. Entonces, ahora fíjense que tenemos de 0 a 800, el límite que estamos considerando, los valores de x posibles, y en 200 vamos a tener un punto crítico. Entonces, podemos hacer dos cosas para chequear que ese punto crítico es efectivamente un máximo. Podemos calcular el valor de la derivada en un punto antes de 200 o un punto después, o en este caso que es fácil volver a derivar, podemos usar el criterio de la segunda derivada y ver que la derivada segunda de a es menos 4, que es menor que 0. Entonces, como a' en 200 es igual a 0 y a segunda en 200, en cualquiera en realidad, es igual a menos 4, que es menor que 0, entonces en x igual 200, la función a posee un máximo, ¿sí? ¿Qué nos faltaría hacer? Nos faltaría comparar este máximo, que va a ser a en 200, que esto me va a quedar, si calculo, si ax es 200, ¿sí?, y tiene que ser 200 más 200, 400. Y tiene que ser 400. Y entonces el área va a ser 200 por 400, ¿sí?, va a ser 80.000 metros cuadrados o unidades al cuadrado. Entonces, ¿con qué tenemos que comparar este máximo? Necesitamos el máximo absoluto en el intervalo. El intervalo es del 0 a 800, entonces lo vamos a comparar con a en 0, que me va a dar obviamente 0, y a en 800 me queda que la x mide 800 y la y vale 0, entonces también me da 0, entonces vamos a tener que para x igual 200 va a ser un máximo, y además ese máximo va a ser absoluto en el intervalo. Por lo tanto, que tengo que recomendar que el valor de x, que es el que se repite en el rectángulo, sea de 200 metros, y el otro valor que aparece solo una vez en el rectángulo, porque del otro lado está el río, sea de 400 metros. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. En el ejercicio 12 tenemos que determinar el volumen del cono circular recto más grande que se puede inscribir en una esfera de radio 3.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Tenemos que determinar el volumen del cono. Entonces, el volumen del cono va a depender de, si yo tengo un cono, ¿sí? Supónganse que esa es el corte del cono, pero si yo tengo un cono voy a tener el radio de la base y h, que es la altura, ¿no? Entonces, para el volumen de un cono va a depender de R y va a depender de H. Y el volumen del cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por H. Entonces, ¿qué datos necesito? Necesito los datos de R y de H para determinar el volumen de este cono. Y ahora es donde voy a ver qué es lo que tengo yo. Yo tengo entonces un cono que está inscripto en una circunferencia. Entonces, si yo quisiera cortar esta esfera, ¿sí? Perdón, es un cono que está inscripto en una esfera. Si yo quisiera cortar esta esfera por un plano que pase por el centro, ¿sí? Perpendicular a la base del cono, entonces lo que voy a obtener es una circunferencia y un triángulo adentro, ¿no? Un triángulo que es isósceles. No, bueno, no está perfecto mi dibujo, pero tienen el dibujo acá al costado. Simplemente lo hago para que vean qué es. Entonces, ¿qué datos conozco de esto? Yo no sé dónde está el centro, pero sé que desde el centro hasta la punta del cono, desde el centro de la esfera hasta la punta del cono, como la esfera es de radio 3, esto mide 3. Y desde el centro de la esfera hasta, bueno, todas las otras puntas del cono también va a medir 3. Yo lo que necesito es conocer h, ¿sí? Que h es esta medida que va a ir desde esta parte hasta esta parte, ¿sí? Entonces esto lo voy a llamar h. Y también necesito conocer este valor de r, que no es el radio de la esfera, ¿no? Entonces me falta, tengo que h es 3 más este pedacito, que en el dibujo a esto le pone x y a esto le pone y, ¿sí? Pero entonces esta es la relación, r es igual a x y mi h es y más 3, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es tratar de, si quiero reescribir esto en términos de las ecuaciones que yo tengo, de las letras que yo tengo b en términos de x y de y, esto me va a quedar 1/3 por pi por x al cuadrado, y en vez de h tengo y más 3, ¿sí? Entonces sigue estando en términos de dos variables, pero lo puse en las dos variables que tenemos en el gráfico. Y lo que necesitaría ahora es una ecuación que relacione x con y, ¿sí? Esa ecuación está ya prácticamente dada en el gráfico. ¿Por qué? Porque el gráfico me está mostrando una relación de x, y 3 en un triángulo rectángulo. Entonces, lo que vamos a usar es el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que puedo decir? Que la suma de los catetos, x al cuadrado más y al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Entonces, de acá, ¿cuál de los valores voy a despejar? Y como tengo todo cosas al cuadrado, acá x al cuadrado, y al cuadrado, y en la ecuación tengo el x cuadrado, voy a despejar el x cuadrado para no tener que despejar y que me quede una raíz. Entonces, x al cuadrado me va a quedar 3 al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que voy a reemplazar en la función y me va a quedar todo en términos de y.
Entonces ahora tengo una función, el volumen, que ahora solo depende de i, y me queda 1/3 de pi, en vez de x cuadrado, acá pongo 3 al cuadrado menos i al cuadrado, por i más 3, ¿sí? Y ahora, ¿qué valores puede tomar i? Bueno, de nuevo, i puede tomar valores, ¿sí? Vamos a ponerlo en otro color. Y puede tomar valores que vayan desde acá, desde el origen, ¿sí? Hasta acá. Si i valdría 3 no tendríamos cono, pero bueno, puede acercarse al valor 3. Entonces vamos a suponer que i puede ir desde 0 hasta 3. Entonces tenemos que i está entre 0 y 3. Ahora podemos reescribir esta ecuación. Nos va a quedar, hacemos distributiva, nos queda 9 por i más 9 por 3, 27, menos i cubo, menos 3i cuadrado, y podemos distribuir este 1/3 o simplificar los 3 el numerador con esto. Nos va a quedar pi por 3i más 9. Acá me faltó poner un 3, porque esto salió de hacer... Ah, no, está bien. Lo que tengo que hacer es... No, está bien. No puedo, no, lo voy a cortar a esto. Lo voy a dejar acá, porque no lo puedo simplificar. Entonces, tengo el BI y ya tengo la función que depende de una sola variable, tengo el dominio. Lo que necesito ahora es encontrar el máximo de esta ecuación. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Derivamos b' en i, va a ser, dejo la constante que queda igual, pi sobre 3, y ahora me queda 9 menos 3i al cuadrado menos 3 por 2i, 6i, ¿sí? Y ahora sí puedo simplificar porque todo es un múltiplo de 3. Me queda pi por 3 menos i cuadrado menos 2i. Y acá de nuevo tenemos una cuadrática. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los ceros. Si calculan los ceros van a ver que esto se puede escribir como menos pi por i más 3 por i menos 1. Bueno, entonces ya tenemos todo para calcular que b' en i es igual a 0 si y solo si i es igual a menos 3 o i es igual a 1, ¿sí? Como el i tiene que estar entre 0 y 3, el i igual a menos 3 no puede ser, y el único número en el que tenemos un punto crítico es i igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Con esto que nos está diciendo que si vale 1 puede ser que tengamos el máximo para ese volumen. Entonces, tenemos que chequear que realmente se dé un máximo ahí, y de nuevo para eso podemos usar o el criterio de la segunda derivada, o podemos ver que la derivada del volumen entre 0 y 1 es positiva y entre 1 y 3 es negativa. Cualquiera de esas dos opciones es correcta. En este caso, como es fácil derivar, esto me va a quedar pi por menos 2i menos 2, ¿sí? Y como i toma valores entre 0 y 3, esto es siempre negativo, ¿sí? Entonces tenemos que vamos a evaluarlo.
pero bueno, en este caso toma valores negativos. Tenemos que b' en 1 es igual a 0 y b segunda en 1, fíjense que me va a quedar menos 4pi, es menor que 0. Entonces, en x igual 1, b posee un máximo, ¿sí? Un máximo local. ¿Qué es lo que podemos chequear? Para ver que sea absoluto, tenemos que chequear los extremos del intervalo. Tenemos que b, si esto es y, si y es igual a 1, ¿cuánto tiene que valer x? Entonces tenemos que ir a donde despejamos x. Entonces acá sabemos que si y vale 1, nos queda que x al cuadrado es igual a 9 menos 1. Entonces x es raíz de 8, ¿sí? La parte positiva. Entonces el volumen ¿sí? Va a ser 1/3 de pi por x al cuadrado, que es 8, por i más 3, que es 1 más 3, que es 4. Entonces esto queda 8 por 4, 32 pi sobre 3. Y esto lo vamos a chequear con b en 0, en la ecuación de b que depende de i, ¿sí? Si la i vale 0, nos queda 27 dividido 3. Bueno, para hacerlo más fácil lo vamos a dejar así en 27 sobre 3pi. Ahí vemos que esto es menor, ¿sí? Y b en 3 nos va a dar 0. Bueno, efectivamente si hacen la cuenta acá, para i igual 3, esto me da 0, entonces el volumen me queda 0. Y con esto podemos confirmar que para el valor que obtuvimos, para i igual a 1 y x igual a raíz de 8, ¿sí? Vamos a tener un máximo absoluto, ¿sí? Y ese máximo es el máximo para el volumen, 32 pi sobre 3. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos una ventana que tiene forma de rectángulo y está coronada con un semicírculo. El rectángulo es de vidrio claro, mientras que el semicírculo es de vidrio de color y transmite solo la mitad de luz por unidad de área, en comparación con el vidrio claro. El perímetro total es fijo. Encuentre las proporciones de la ventana que admitan la mayor cantidad de luz y desprecie el espesor del marco. Bueno, en este caso, este ejercicio lo podemos resolver de dos formas. Una es considerando que la división de los dos... Una es considerando que el perímetro es solo el agujerito que tienen que hacer en la pared, en el marco, y la otra opción es considerando que el divisor de los vidrios también es parte del perímetro. No está claro en el enunciado cuál de estas dos opciones es, así que lo pueden resolver de las dos formas. En particular yo lo voy a resolver pensando que no está incluido, ¿sí?, la partecita del medio, ¿sí? Vamos a pensarlo solo como que es el perímetro exterior, que sería el agujero que tienen que dejar en la pared. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que maximizar la luz. Entonces la luz va a tener en cuenta el área. Entonces primero vamos a calcular el área de cada una de estas partes, ¿sí? Y si nosotros pensamos en el área, para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, si esto es una semicircunferencia, vamos a necesitar el valor del radio, ¿sí?, de esta semicircunferencia, y el valor de la altura de
la parte rectangular de la ventana, ¿sí? La parte rectangular, obviamente, esta parte va a valer 2R. Y con eso ya podemos escribir la ecuación del área de la ventana. Va a depender de R y va a depender de H. Entonces, la parte rectangular va a ser 2 por R por H, más el semicírculo va a ser, el área de una circunferencia es 2 pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Y a esto lo tengo que dividir por 2 porque tengo media semicircunferencia, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer no es calcular el área, sino la luz. Y lo que nos decía es que la parte de arriba deja entrar la mitad de luz. Entonces lo que podemos hacer es, o dividimos por 2 esta parte, ¿sí? Porque es la mitad, o directamente me parece que es más fácil multiplicar por 2 esta parte, ¿sí? Para marcar que la luz es el doble que el área. Entonces vamos a quedarnos con una ecuación que nos va a dar la luz, ¿sí? Alguna especie de medida de la luz que va a depender de R y de H, que va a ser 4 por R por H más pi por radio al cuadrado sobre 2. Ahora, tenemos de nuevo una ecuación que depende de dos variables y en este caso no nos da un valor, pero nos dice que el perímetro es fijo. Entonces vamos a suponer que el perímetro es P, ¿sí? Y entonces tenemos que calcular el perímetro. El perímetro va a ser 2R más 2H más media semicircunferencia, que la medida de la circunferencia es 2 pi por radio, y si lo divido por 2 me va a quedar pi por radio, ¿sí? Entonces, podemos despejar H de acá, ¿sí? Y vamos a tener que H, o 2H, es igual a P menos 2R menos pi por R. Entonces puedo sacar factor común R y que me quede 2 más pi. Y si divido por 2, ya me va a quedar despejada la H. Entonces la H me quedó P menos R por 2 más H sobre 2. Entonces vamos ahora a reemplazar a la H en la ecuación y me queda ln igual a 4 por R, y ahora en vez de poner H vamos a poner lo que teníamos acá, lo que calculamos recién, P menos R por 2 más pi sobre 2 más pi por radio al cuadrado sobre 2. Podemos operar un poco esto y nos va a quedar, por ejemplo, podemos cancelar acá, nos queda un 2. Nos va a quedar 2R por P menos R por 2 más pi. Y fíjense que acá tenemos pi por R cuadrado sobre 2. Tenemos un R cuadrado, lo podríamos meter acá adentro. Si quieren hacemos un paso intermedio para no equivocarnos. Y esto nos va a quedar 2RP, y si distribuimos todo para después sacar factor común, menos 2R cuadrado por 2 más pi más pi sobre 2 R cuadrado. Entonces esto se puede reescribir como 2R por P menos 4 R cuadrado
menos 2 por pi r cuadrado más pi sobre 2 r cuadrado. Entonces esto, podemos juntar esto y nos queda 2rp menos 4r cuadrado. Y ahora tengo más pi por r cuadrado y tengo que hacer menos 2 más un medio. Esto me va a quedar negativo, me va a quedar menos. Y tengo 2 menos un medio, sería 3 medios. Y si quisiéramos sacar factor común, pero bueno, en este caso todavía no, me parece que ya tenemos una expresión que, sabiendo que p es constante, es una expresión sencilla de derivar. Entonces ahora podemos directamente derivar y nos queda que la función que nos da alguna medida de la luz nos queda 2p menos 8r menos 3pi por r. Entonces, directamente lo que podemos hacer es despejar el r y ver cuándo se hace celo. Sabemos que esto siempre está definido, entonces no hay valores donde la derivada no exista. Tenemos que L' en R va a ser igual a 0 si y solo si. A esto ahora sí le puedo sacar factor común, me queda 2p menos R y acá me queda 8 menos 3pi. Entonces acá nos queda, si queremos que eso sea igual a 0, nos va a quedar 2p menos R, 8 menos 3pi igual a 0. Y entonces esto nos va a quedar R es igual a 2p sobre 8 menos 3pi. ¿Sí? De esa forma obtuvimos el valor de R. Bueno, acá fíjense que me acabo de dar cuenta que tengo un error porque hasta acá veníamos bien, ¿sí? Y cuando saqué factor común menos, me quedó acá, me tiene que haber quedado un más, ¿sí? Entonces eso, arrastré ese error, entonces como acá hay un más, acá también hay un más, ¿sí? Entonces ya tenemos donde tenemos, para qué valor de R tenemos un punto crítico, y el único, y deberíamos ver que en ese punto crítico tengo un máximo, entonces podemos volver a usar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Hacemos L segunda en R y ahí entonces nos va a quedar menos 8 más 3pi, que esto es siempre menor que 0, entonces de nuevo tenemos en R igual 2p sobre 8 más 3pi, tenemos un máximo local, ¿sí? Para la cantidad de luz que puede ingresar. ¿Qué es lo que nos falta calcular? De nuevo, nos falta calcular los extremos. En este caso, ¿cuáles son los valores posibles de R? Bueno, si tenemos, en este caso van a depender de P porque no tenemos un número fijo, pero R al menos va a tener que estar entre 0 y P, ¿sí? Entonces, si tenemos la expresión de L en R, acá tenemos que decir que R tiene que estar entre P y 0. Entonces lo que nos queda hacer sería reemplazar el valor 0 en la función, ¿sí? El valor 0 nos va a dar 0 claramente, porque la función está multiplicada por 0. Si lo miramos, bueno, la función original, acá tenemos el R, acá tenemos el R, entonces nos queda 0. Y si consideramos que R es igual a P, pueden hacer la cuenta, pero van a ver que el valor es menor. Entonces,
deberíamos calcular cuánto tiene que ser. Pueden hacer la cuenta acá y calcular el L en R, ¿sí? Todo le va a quedar dependiendo de P. Pero claramente, como sabemos que la función solo crece a este valor y luego decrece, estos dos valores tienen que ser estrictamente menores. Entonces sabemos que en R igual a 2P sobre 8 más 3pi tenemos un máximo absoluto. Tenemos entonces el valor de R, lo que nos faltaría es encontrar el valor de H, ¿sí? Que está acá. Y para eso simplemente reemplazamos. H nos va a quedar P menos el R que calculamos recién, 2P sobre 8 más 3pi por 2 más pi sobre 2. Y bueno, esto lo pueden trabajar un poquito para simplificar la expresión y van a llegar a algo de la forma P por 2 menos pi sobre 2 sobre 8 más 3pi. Pueden dejarlo de acá, pero bueno, si lo quieren simplificar ya está. Entonces de esta forma obtuvimos las dos dimensiones. La dimensión para R y la dimensión para H, que maximiza la luz en esta ventana. Pasamos entonces al último ejercicio. En este ejercicio tenemos un punto de la recta que está más cerca y queremos encontrar el punto que está más cerca al origen, ¿sí? Para eso podemos despejar la recta, ¿sí? Si despejan, esto les queda que I sobre B es igual a ¿quién? I sobre B es igual a 1 menos X sobre A, y luego les queda que I, si multiplican todo por B, es igual a B menos B sobre A por X. Entonces es una recta, ¿sí? Que tiene pendiente negativa, suponiendo que A y B sean positivos, ¿sí? Este gráfico no es necesario que A y B sean positivos para la resolución del ejercicio, pero simplemente para el gráfico yo voy a suponer que son los dos positivos, y de esa forma me va a quedar una función lineal que corta al eje Y en B y que corta al eje X en A. Entonces queremos medir la distancia, cuál es la menor distancia de un punto que pertenezca a la recta al origen, ¿sí? Entonces queremos, de todas las distancias, queremos ver cuál es la menor. Entonces necesitamos primero la función distancia entre dos puntos, ¿sí? Supónganse que este es un punto X, Y. Entonces la función distancia es el punto X de un punto, estamos midiendo la distancia del XY al 0, 0. Entonces es X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Acá la función distancia nos quedó dependiendo de dos variables y nosotros nos gustaría tener una expresión que relacione la X con la Y. Y justamente esa expresión ya la tenemos. Entonces podemos escribir esta función distancia como X al cuadrado, y ahora en vez de poner Y vamos a poner B menos P sobre A por X al cuadrado. Ahora lo que deberíamos hacer es, ahora que ya tenemos un valor de X, deberíamos determinar de dónde a dónde varía X. Gráficamente podemos decir que X debería estar entre 0 y A. Pero ahora, para encontrar el mínimo de esta función, deberíamos derivar y trabajar un poco eso. En el caso de las funciones distancias, cuando tenemos una raíz, queremos maximizar o minimizar, una cosa que se suele usar mucho es maximizar o minimizar la función distancia al cuadrado para eliminar esa raíz y hacer los cálculos bastante más sencillos. Esto tiene
lo positivo de eliminar la raíz, y una vez que encontramos cuáles son los valores, para calcular la real distancia simplemente le tomamos la raíz. Entonces la función a la que le tenemos que encontrar el mínimo es x al cuadrado más, ya voy a hacer acá el cuadrado del binomio, me queda más b al cuadrado menos 2 por b menos a por x por 2 menos 2b cuadrado sobre a por x más x al cuadrado. Perdón, más b cuadrado sobre a cuadrado por x al cuadrado. Podemos juntar los x al cuadrado y nos queda b cuadrado menos 2 b cuadrado sobre a por x más 1 más b cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado. Entonces, si queremos calcular la derivada, esto nos va a quedar. Esto es un término que no depende de x, se me va. Acá me queda solo la constante, entonces me queda menos 2 b cuadrado sobre a. Y acá me queda más 2x la derivada por esta constante, que la voy a sacar factor común a cuadrado, y me queda a cuadrado más b cuadrado. Entonces ya tengo la derivada. Esta derivada siempre está definida si es distinto de 0, y necesito saber cuándo se hace 0. Entonces para eso igualamos a 0 y nos va a quedar 2x por a cuadrado más b al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 2 por b cuadrado sobre a. Y si despejo, me queda x es igual. Puedo simplificar los dos, puedo simplificar una a, y me va a quedar que x es igual a b al cuadrado, este a pasa multiplicando, sobre a cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjense que en la derivada de la distancia al cuadrado me quedó una recta. Esta recta tiene pendiente positiva, ¿sí? Porque lo que multiplica la x es positivo, entonces es una recta creciente. Una vez que corta, si identificamos como acá, cuando corta el eje x, sabemos que antes la recta se mantenía por debajo del eje x, entonces la derivada era negativa y luego era positiva, entonces teníamos que la derivada primero era negativa y después positiva, teníamos un mínimo. Si no, lo que podemos hacer es calcular la segunda derivada, y esto me queda 2 por a cuadrado más b cuadrado sobre a cuadrado, que es mayor que 0, y también por el criterio de la segunda derivada sabemos que esto nos da un máximo absoluto. ¿Qué es lo que nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular cuál es el valor de i, y eso lo obtengo simplemente reemplazando, ¿sí?, en donde despejamos, que es en la ecuación, ¿sí? Entonces nos quedaba que i es b menos b sobre a por x. Esto nos queda b menos b sobre a por b cuadrado por a sobre a cuadrado más b al cuadrado. Y si trabajan un poquito esto, pueden cancelar acá y les va a quedar que i es igual a cuadrado por b sobre a cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Con esto tenemos que el máximo absoluto se va a dar para el punto b cuadrado a sobre a cuadrado. El mínimo de distancias va a ser para este valor de x y este valor de y. Pueden darle algunos valores a y b y chequearlo con una graficadora. Con esto concluye los videos de esta sección.